conocimientos que son buenos, pero cuando tú dedicas toda tu vida a estudiar una carrera, soltarlo, estudiar otro, y el plan de Dios, ¿cuándo se va a cumplir en tu vida? Yo me preguntaría entonces, ¿qué es ser bendecido? Porque en la iglesia es una palabra común. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, Dios te va a ensanchar. ¿Qué es bendición? La palabra bendición significa invocación de la protección de Dios y su espíritu sobre una persona, un lugar o una cosa. Eso es la palabra, el significado de la palabra bendición. Generalmente recitándola a alguien con una investidura o una autoridad dada por Dios. Es decir, no todo el mundo que te dice Dios te bendiga, en realidad te está bendiciendo. Porque hay gente que no tienen autoridad para bendecir a nadie. Yo escucho un grupo de cristianos por ahí que dicen bendiciones, como que son ellos que bendicen. A veces ni siquiera añaden Dios te bendiga. Ellos dicen bendiciones como que la bendición es de ellos. Hay gente que tiene autoridad para bendecir, pero hay otros que no tienen autoridad para bendecir. Entonces, un sacerdote, por ejemplo, un profeta, un pastor, o puede ser tu padre biológico o tu madre, recitando palabra, es una expresión con la que se invoca el favor de Dios. Tus padres, porque en la Biblia hay promesas de parte de los hijos de los padres a los hijos. Pero todas esas bendiciones traen consigo un principio. Y es el problema del pueblo de Dios. Quieren bendiciones, pero no quieren guardar los principios divinos. Quieren que Dios los prospere, pero pasan por alto los principios que están en la Biblia que conllevan para tú alcanzar dicha bendición. Ahora tú te preguntarías, ¿por qué tantos jóvenes en esta generación están muriendo a destiempo? Una de las razones es porque no honran a sus padres, no honran a la gente que son mayores que ellos, insultan a todo el mundo y por esa causa vienen maldiciones sobre ellos. Y los padres, en vez de decir una palabra positiva sobre ellos, ellos declaran palabras negativas. Eso hace su efecto. Hay gente que cree que no es así, pero tarde o temprano lo que un padre pronuncia sobre sus hijos tiene un efecto en el mañana. Entonces, la palabra bendición tiene dos aspectos. En el Antiguo Testamento se pronuncia Beraka en hebreo, y en el Nuevo Testamento se pronuncia Eloheo en griego. Esa es la misma palabra bendición, Beraka y Eloheo. Beraka se traduce como transferir el poder o el favor de Dios durante la imposición de manos. Pero la palabra Eloheo o elogiar se traduce como hablar sobre alguien o de alguien, pero hablar cosas buenas de ese alguien. Al juntar el significado de las palabras hebreas y las palabras griegas, podemos apreciar que la profundidad del significado de la palabra bendición o la acción de bendecir. Esta comprende el habla y el ungir o tocar para transferir el favor de Dios, prosperidad y protección. Por eso que tú ves mucho en el Antiguo Testamento, los patriarcas siempre bendecían a sus hijos antes de morir.
siempre declaraban una palabra de bendición sobre sus hijos. Y esa palabra era tan contundente que se cumplía al pie de la letra. ¿Sabe que Noé maldijo uno de sus hijos? Porque pasó un acontecimiento medio extraño. Que a veces lo llevamos a lo simple, pero parece ser que el asunto era más profundo. Dice que uno de sus hijos lo vio su desnudez y se burló de su padre. Y por esa razón recibió una maldición sobre su vida. Entonces los hijos no quieren respetar a los padres, y en vez de los padres bendecirlo, los que lo maldicen. Ejemplo de esa palabra, de esas dos palabras, es José en Génesis 39. Dice que Dios prospera la casa y el campo de Potifar por causa de José. Pero no obstante eso, aún José en la cárcel prospera por causa de José. ¿Por qué? Porque había una palabra decretada sobre él y el favor de Dios estaba con él. Oye esto. La casa de Potifar, oye, un esclavo, un hombre que no está en su pueblo, un hombre que los hermanos lo vendieron como esclavo, y él llega a la casa de su amo, y en la casa de su amo empezó a prosperar por causa de él. Y la Biblia especifica no simplemente su casa, hasta lo que Potifar sembraba prosperaba por causa de que José vivía en su casa. Entonces, porque siempre el diablo se va a meter para desviar o para querer distorsionar lo que Dios está haciendo. Aunque la mujer de Potifar se levanta contra José, seguro el diablo pensó, bueno, ahora sí lo metí en la cárcel. El propósito de Dios murió ahí. Pero dice, aún en la cárcel empezó a prosperar por causa de José. Qué cosa tan maravillosa. Eso te da a entender que no importa el lugar donde tú te encuentres, si el favor de Dios está contigo, ahí Dios te va a prosperar. Yo no concibo esa palabra que todo el mundo repite: no siembre en tierra mala. Yo no comparto esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que tiene el favor de Dios, no hay tierra que siembre que no dé fruto. Esther nada más lo entendió. Y si esta tierra está seca y árida, Dios va a hacer llover sobre ella para que pueda dar su fruto. Entonces hay gente que dice no siempre en tierra mala. Si no, pregúntale a Isaac. Isaac llegó al desierto y abrió pozos donde nadie encontraba agua, y allí encontró agua. Y otros pastores empezaron a reñir por los pozos, y cada pozo que abrían y que reñían se lo soltaban y discutía con ellos. Pero tuvo un grupo de cristianos discutiendo por 2 o 3 pesos. De hecho, hay cristianos que si tú pones un negocio al lado de ellos, se sienten mal porque piensan que tú le vas a robar los clientes. Pero sin embargo, Isaac dice que los pastores riñeron por los pozos que ellos abrían, y cada pozo que reñían él lo soltaba y abría otro, y reñían y lo soltaba y abría otro, y al final tuvieron que soltarlo, y como quiera él prosperaba. En Génesis 26-22 dice: y se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot,
y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hay dos cosas que debemos entender. Como ya le dije, lo primero, que no importa el lugar donde estamos, si Dios está con nosotros seremos prosperados. Segundo, debemos saber claramente lo que vamos a declarar sobre nuestros hijos.